Bien, Hebreos capítulo 6, versículos 9 al 12, será nuestro texto de estudio. Hebreos 6, del 9 hasta el 12. Dice así la bendita palabra del Señor. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. De ahí el título que le he puesto al sermón el día de hoy: creyentes dignos de ser imitados. Después de las advertencias más severas, ustedes recordarán las últimas dos prédicas, ¿no? Unas advertencias muy fuertes, dirigida especialmente hacia quienes, ¿recuerdan? Dirigidos hacia aquellos que ya habían recibido un conocimiento de la verdad, que habían sido iluminados, ¿no es cierto?, con la palabra, que habían gustado de los poderes del siglo venidero, que habían sido hechos partícipes del Espíritu Santo, ¿ve? Y muchas otras cosas, pero que todavía no habían puesto su confianza plena en la persona y obra de Jesucristo. En pocas palabras, o más bien en una palabra, estamos hablando de religiosos. ¿Sí? No estamos hablando tampoco de cualquier clase de incrédulos. No, estas palabras están dirigidas principalmente a aquellos que ya tienen esa luz, a aquellos que ya han recibido ese conocimiento del Evangelio, pero que aún así no han confiado sus vidas a Jesucristo. Entonces, después de esas advertencias tan duras, vienen apelaciones amorosas. El escritor esperaba fervientemente que los incrédulos a quienes había hablado no desertaran, no apostataran, porque al final de cuentas, hermanos, eso es la apostasía. Se trata de personas que durante mucho tiempo han estado en una iglesia, han estado expuestos al Evangelio, han sido iluminados, han gustado la buena palabra, etcétera, etcétera, pero nunca han entregado sus vidas a Jesucristo. Y tarde que temprano, entonces esas personas desertan, salen, y ellos son apóstatas. Su enfoque fue presentarlos, por así decirlo, a los verdaderos cristianos en su medio para que fueran imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. De hecho, obviamente, ya saben, yo he tenido que seccionar el texto, ¿no?, para poder irle sacando el mayor provecho. Pero si se hace una lectura consecutiva desde el capítulo 6, vamos a ver la conexión que existe entre lo que ya se dijo y lo que sigue a continuación. Porque el texto empieza diciendo, pero en cuanto a vosotros, oh amados, ¿ven que cambia la audiencia? ¿Y por qué va a hablar ahora a ellos? Bueno, porque como va a decir en el versículo 11, pero deseamos, o sea, él está hablando así para de alguna manera despertar, sacudir a los que están en ese letargo espiritual, a los que todavía no han confiado sus vidas a Jesucristo. Por eso habla en esos términos. Ahora, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, primero vamos a ver que se dirige a los creyentes, como digo, que han de ser imitados, resaltando su identidad, su consuelo y sus pruebas de ser verdaderos.
para luego dirigirse a los incrédulos con una exhortación a imitar la fe de estos creyentes. Por supuesto, la mayor parte de la prédica el día de hoy va a estar dirigida a los creyentes. A los creyentes. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la identidad de los creyentes. Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, noten los términos que se refiere, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Esa palabra es importante ahí, subrayarla. Que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Aunque hablamos así. ¿Cómo? Como estaba hablando, ¿no? En unos términos muy fuertes. La palabra amados no se usa nunca en las Escrituras para referirse a los incrédulos. Hay que partir por ahí, ¿verdad? Nunca se usa para referirse a los incrédulos. El término amados, agapetos, de donde viene, o más bien cuya raíz es ágape, expresa la forma más alta de relación. Se usa 66 veces en el Nuevo Testamento. Las primeras 9 las usa Dios Padre hablando de Cristo, específicamente en los evangelios, en tanto en el bautismo como en la transfiguración. Cuando el Padre habla y dice, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Entonces, ese es el término que usa el Padre para referirse a ¿quién? A su Hijo, a su Hijo amado. En el resto, y esos son 9 veces de las 66 veces que el Nuevo Testamento usa esta palabra. El resto de las veces, sean judíos o gentiles, se reserva su uso solo para creyentes. Solo para creyentes. Mientras que en la parte anterior, hermanos, de este capítulo había estado hablando de las cosas que concernían a la revelación. Ahora está hablando de cosas que pertenecen ¿a qué? A la salvación. Otra vez, porque muchos pueden estar expuestos a la revelación especial. Hoy todos ustedes están siendo expuestos a la revelación especial, pero no puedo tener certeza de que todos tengan las cosas que pertenecen a la salvación. Estas dos cosas, el uso de la palabra amados, que ya mencionamos, y la explicación de las condiciones para la salvación indica el cambio de audiencia del escritor. Los asuntos previos, es decir, la iluminación intelectual sobre la palabra de Dios, la degustación de los dones de Dios y de su Espíritu y demás, acompañan la revelación. Sí. Muchas personas pueden participar de esas cosas, recibir esa luz, pero no la salvación. No la salvación. Por supuesto, se pretende que ayuden a llegar a la salvación, pero ellos no lo hacen aparte de la fe en Jesucristo, como cuando Pablo habla de su hijo amado Timoteo, refiriéndose a las Escrituras, que ellas son las que lo han hecho sabio. ¿Recuerdan? Allá en 2 Timoteo 3, lo han hecho sabio o le han dado el conocimiento necesario para la salvación que es en Cristo Jesús. Claro, definitivamente. Ese es el objetivo principal de la revelación especial, llevar los incrédulos a la fe en Jesucristo. Pero no quiere decir que todos los que son expuestos a la revelación especial necesariamente llegan a ese punto. ¿Ven? Los cristianos a imitar provienen del mismo trasfondo de quienes los van a imitar. Esto es interesante. Todos crecieron, obviamente en el contexto, ¿no? Todos crecieron en el judaísmo. Habían tenido la misma oportunidad de conocer la revelación de Dios. Y ustedes saben que si hay alguien que conoce mejor la revelación especial, pues ciertamente son los judíos, ¿no? Y todos habían tenido esa misma oportunidad, pero no solamente eso en cuanto al Antiguo Testamento, sino que habían tenido la oportunidad de conocer la revelación de Dios y de experimentar la obra de su Espíritu. Ellos lo estaban viendo con sus ojos, como las obras que Dios hacía a través de los apóstoles, ¿no? En el primer siglo. Habían tenido la misma oportunidad de oír el Evangelio, de ver y experimentar la iglesia de Cristo en acción. La única diferencia, aunque era una diferencia
muy grande es que algunos habían confiado en Cristo como Salvador y otros no. Pero eso es una diferencia abismal, ¿no? Noten cómo ambos grupos habían recibido la revelación, pero no todos la habían creído. Esa también es la gran diferencia entre el trigo y la cizaña en la parábola de Jesús que acaba de leer el hermano Lucas. Por eso quise que la trajera. Porque es exactamente lo mismo. Se siembra el trigo, pero junto con el trigo, ¿qué crece? La cizaña. Y el Señor no permite que arranquen la cizaña antes de tiempo, si se dan cuenta, ¿no? Sino hasta el fin del siglo. El mismo sol, como alguien diría, que endurece la arcilla, derrite la cera. Porque ambos están siendo expuestos a la misma predicación, ¿o no? Sí, por supuesto. ¿Y por qué en unos hay resultados y hay fruto y en otros no? ¿Ve? Están expuestos a la misma iluminación. El escritor estaba convencido de que sus compañeros creyentes, aquellos a quienes les escribía, exhibían todos estos rasgos, todas esas marcas verdaderas de la salvación, de la verdadera santidad en el sentido bíblico. Y la implicación es que después de una investigación considerable, estaba convencido de que sus amados hermanos poseían las cosas que pertenecen a la salvación y que por tanto serían ejemplos formidables para que sus amigos religiosos observaran e imitaran. Sí. Otra vez, ¿cuántos religiosos tenemos aquí? Yo no sé, pero es mi oración, en verdad, y mi deseo, que cuantos religiosos hayan aquí, el día de hoy sean convencidos por la palabra y por el Espíritu a ver e imitar la fe de los santos. Ahora, ¿qué cosas pertenecen a la salvación? Sería la pregunta a seguir, ¿no? Porque el texto nos está diciendo que estos sí tienen esas cosas que... Ya no voy a hablar de la iluminación, ya no voy a hablar de los dones, ya no voy a hablar de eso porque todos están expuestos a eso, no. ¿Qué cosas pertenecen a la salvación? Bueno, muchas cosas pertenecen a la salvación. Los capítulos 5 y 6 de Romanos están dedicados en su totalidad a esas cosas. Así que les dejo una tarea de antemano. Escuchen las prédicas de Romanos 5 y 6, están en el canal. En verdad, para que refresquemos nuestra mente de cuáles son esas cosas que pertenecen a la salvación. ¿Cuáles son esas marcas de un verdadero creyente? Pero por lo menos, rápidamente, las que se mencionan en esta sección de Hebreos en particular, contrasta con la incredulidad mencionadas en los versículos anteriores. Por ejemplo, a la salvación no le pertenece la infancia, sino la madurez. No la leche, sino el alimento sólido. No la inexperiencia en la justicia, sino la justicia perfecta, es decir, la de Cristo. No el arrepentimiento de obras muertas, sino el arrepentimiento que mira a Dios para vida. Las cosas que vienen con la salvación son antes que todo positivas, no negativas. No reflejan la religión ceremonial externa. Es muy fácil. Hablaba con un hermano en el descanso. Es muy fácil ser religioso. Es muy fácil, en otras palabras, tener la forma o la apariencia de la piedad. Es muy fácil. Es muy fácil venir a un culto el día domingo. Es muy fácil. Pero no se trata de eso. No reflejan la religión externa, sino la regeneración, transformación y nueva vida internas. Su importancia no viene de la repetición de sacrificios, sino del sacrificio único, perfecto y completo de Jesucristo. No se enfocan en las verdades elementales de resurrección y juicio, sino en la esperanza bendita del creyente. A él no le preocupa, vamos a decir en sentido más específico, a él no le preocupa si el día del Señor es hoy o mañana. ¿Por qué? Porque él lo que está es ansioso y expectante de la venida de Cristo.
¿Ven? A diferencia del religioso. No se enfoca en eso. No solo en estar iluminado, sino en que Dios los haga nuevos. No solo en degustar la salvación, sino en festejarla. Hacíamos esa distinción, ¿no? No solo se trata de degustar, no se trata de comer y beber. Completito. No solo en ser partícipe del Espíritu Santo y sus obras, sino en que Él habite dentro. No solo en degustar la buena palabra de Dios, sino en beberla y comerla. No solo en ver los milagros de Dios, sino en volverse uno de ellos. Yo creo que esa fue la diferencia entre muchos judíos de la época del Señor, específicamente de los escribas y fariseos, que vieron cuánto milagro hizo el Señor, pero ellos nunca fueron objetos de esos milagros. No se trata solamente de verlos. Hay gente que quiere y pide ver señales. Ese no es el problema, lo decíamos también en algún momento. No se trata de ver señales, milagros. Lo realmente importante es ser un milagro de Dios. Haber nacido de nuevo. Porque ese es un milagro, ¿no? El nuevo nacimiento. Esas, hermanos, son cosas que acompañan la salvación. Ahora, la frase, aunque hablamos así, es sumamente importante aquí. Sin duda, busca animar a los creyentes que después de leer la sombría sección anterior, pueden estarse preguntando, como muchos hoy día, si esa advertencia se refiere a ellos. Pasar la parte final del versículo 9 para el principio ayudará a aclarar el significado. En otras palabras, parafraseando el versículo, pudiéramos leer lo siguiente. Esto es para los creyentes. Amados hermanos cristianos, aunque hemos estado hablando de esas advertencias impresionantes y atemorizantes para los religiosos incrédulos, sabemos que hay cosas mucho mejores que sí se refieren a ustedes. Ustedes tienen las cosas que pertenecen a la salvación, no a la incredulidad. Estas advertencias para los apóstatas y potenciales apóstatas están en esta carta a ustedes porque ellos están en medio de ustedes. Por eso están esas advertencias aquí en esta carta. Y por eso las advertencias para nosotros también, aquí en esta iglesia local. Porque aquí, como en cualquier otra iglesia, hay y pueden haber apóstatas. Como nos dice Juan también en su primera carta, ¿de dónde salen los apóstatas? Obviamente no son los del mundo, no, ellos están en su mundo, en su incredulidad. No, ellos salen desde aquí, de adentro. Y por eso estas palabras hay que decirlas también. Porque están en medio nuestro. Pero como les decía hace un momento, es mi deseo y mi oración en verdad, que si aquí hay potenciales apóstatas, hoy día sea de salvación para ustedes. De nuevo, la parábola del trigo y la cizaña vuelve a ser útil. Jesús enfatizó la idea de que los verdaderos creyentes y quienes solo profesaban ser creyentes estarían juntos en la iglesia hasta que Él regresara. Y que los verdaderos creyentes nunca podrían estar seguros de quiénes eran los falsos. Por eso la necesidad de estas advertencias una y otra vez. No sabemos quiénes son, pero siempre van a estar con nosotros. Las características de los incrédulos en Hebreos no pretenden ser un criterio, por supuesto, para que la iglesia separe el trigo y la cizaña. Ya escuchamos en la parábola que el Señor dijo, no, hay que dejarlos así, no sea que al arrancar la cizaña, ¿qué dice? También dañes el trigo, ¿verdad?
Así que no, por supuesto. Solo la condición del corazón de una persona determina su posición ante Dios y solo Dios lo conoce. Bajo ciertas circunstancias, obviamente, como enseñar falsas doctrinas o vivir en inmoralidad, pues la iglesia no solamente puede, sino que debe excomulgar a un miembro. Pero el Señor ha dejado claro que no podemos determinar quién es realmente salvo en la iglesia y quién no lo es. Y que no debemos intentar ser los jueces finales para decidir en tales asuntos. Ojo con eso. Es muy fácil ponernos el atuendo de juez y sentar a los demás en el banquillo de los acusados. Pero no es para eso que están estas advertencias aquí. Sin embargo, sabemos que toda congregación puede tener y va a tener en sus filas, incluso en posiciones de liderazgo, y a tales personas es a quienes el Señor advierte. El predicador fiel debe advertir sobre esto, aunque no esté en capacidad de determinar a qué individuos se dirige esta advertencia. Como decía, yo no puedo discernir, yo no puedo saber quiénes aquí son o no son. Pero es mi deber como pastor de esta iglesia advertir, por lo menos. Debe enseñarlo como parte del consejo completo de Dios y dejar que el Espíritu lo aplique donde sea necesario. Como dice un dicho popular, a quien le quede el saco, que se lo ponga. Es todo. El escritor dice, en otras palabras, amados, no digo estas cosas porque estén relacionados con todos ustedes, no es así, pero entre ustedes hay algunos que en verdad necesitan esta advertencia. Entonces ya hablamos de la identidad de los creyentes en primer lugar. En segundo lugar, hablemos del consuelo para los creyentes, versículo 10a. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Esas palabras que una frase tan sencilla puede ser pasada por alto, pero no, tiene su importancia. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Dios sabe, hermanos, quiénes son los suyos y quiénes son fieles. Y sabe que Él no va a olvidar a los suyos ni su obra para Él. De hecho, esto me recuerda en Mateo 25, esa imagen que el Señor nos presenta del juicio final, ¿recuerdan? ¿Y cuál es el argumento? Bueno, utiliza el mismo argumento prácticamente tanto para salvar a sus ovejas como condenar a los cabritos. ¿Cuál es el argumento que él usa? Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve enfermo, me visitaste, etcétera, etcétera. En otras palabras, Él no va a olvidar, ¿no es cierto? Él no es injusto, como dice el texto, para olvidar vuestra obra. Nuestros nombres están seguros en su libro de la vida. No perderemos nuestra salvación y nuestras recompensas no quedarán en el olvido. Pablo también lo dice en otras palabras allá en 1 Corintios, cuando habla, y ahí está hablando solo de creyentes, dicho sea de paso, cuando dice que la obra de cada uno será traída a juicio, si bien algunos serán salvos aunque como por fuego. Dice, las obras serán probadas, las de oro, las de plata, pero también dice las de heno y hojarasca. ¿Sí o no? Está hablando de creyentes únicamente, pero lo que sí queda claro ahí es que Dios no es injusto para olvidar la obra de cada uno en el Señor. Descansen, es como si estuviera diciendo el autor aquí. Tranquilos, no se preocupen. Hoy día y a lo largo de la historia, muchos cristianos experimentan tiempos de duda, incluso de angustia, ante la aparente posibilidad de perder la salvación. Cuando leen o oyen un mensaje de juicio, tiemblan y se sienten inseguros. No saben qué es descansar en la obra culminada por Cristo, ni de su posición ante Dios.
Aquí la importancia, hermanos, la relevancia de estar seguros de nuestra salvación. ¿Sí? De estar seguros de quién es este Dios que nos salvó. Sí, porque al final de cuentas todo se reduce a eso. ¿Por qué hay personas que creen que pueden perder la salvación? Porque son personas que no conocen a Dios. Si ellos conocieran a Dios en verdad y supieran que Dios es un Dios soberano, todopoderoso, infinito, y bueno, pudiéramos seguir describiendo más atributos, ellos estarían seguros y confiados. No en ellos mismos, porque ya sabemos, en nosotros no hay ningún mérito, pero estarían seguros en aquel que realizó la salvación. Entonces aquí el autor está recordándonos eso. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Descansen en el Señor. Después de que Malaquías había hecho varias advertencias de juicio, Malaquías es uno de los profetas, es muy corto, son 4 capítulos nomás, pero tiene una de las advertencias más serias, pero también tiene una de las palabras más consoladoras. Después de que había hecho varias advertencias de juicio, al parecer muchos de los creyentes fieles estaban preocupados de que se refirieran a ellos, pero el Señor calmó su miedo. En Malaquías 3, versículo 16 al 17, leemos lo siguiente. Entonces, escuchen, esto es importante. Entonces, los que temían a Jehová. Oye eso, Malaquías está trayendo palabras de juicio sobre Israel por su pecado, por su incredulidad, por su idolatría. Pero de entre ellos, ¿qué dice? Habían algunos que temían a Jehová y hablaron cada uno a su compañero. Y esto me recuerda la escena cuando el Señor también hace la advertencia del traidor, ¿recuerdan? Entonces, ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Sí saben, ¿no? Muchos de ellos comenzaron a decir, ¿seré yo? ¿No es verdad? Hablar cada uno con su compañero, ¿seré yo? Y aquí vemos lo mismo, hablaron cada uno con su compañero y Jehová escuchó y oyó. Pero no solo escuchó, sino que dice, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Dios no es injusto para olvidarse de los suyos y de su obra. Sí, son necesarias estas advertencias, pero creyente, que en verdad lo eres, que estás en plena comunión con el Señor, no te desesperes. Dios no es injusto. En el siguiente capítulo, es decir, capítulo 4 de Malaquías, después de otra advertencia más para los malvados, Dios vuelve a dar seguridad a los suyos. Dice en el versículo 2 de Malaquías 4, mas a vosotros, porque en el versículo 1 dice que el día del Señor viene como fuego ardiente, de fuego e ira que preparado está. O sea, eso es seguro. El día de la ira del Señor es inminente. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Es decir, la misma llama que va a consumir a unos en su ardor, será un sol resplandeciente para otros.
¿Y cuál es esa llama? ¿Cuál es ese sol de justicia? Ustedes ya saben la respuesta. Es Malaquías 4. ¿Qué sigue después? He aquí os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Y en sus alas, por eso el ángel le dice, pónganle por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará. Mire cómo dice Malaquías 4:2. En sus alas traerá ¿qué? Salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Así que, hermano, para el creyente hay esperanza. No hay razón para temer, no hay razón para dudar. Está bien, vamos a decir, hasta cierto punto, la inquietud, ¿no? Como digo, cuando el Señor les advirtió del traidor, seré yo, pero tranquilos, descansen, confíen en su Señor. Dios no es injusto ni insensible para hacer caso omiso de las obras de amor que realizan sus amados hijos. Él claramente ve el fruto de su justicia en nosotros. Por eso no podemos perder la salvación, porque una vez se nos ha dado la justicia perfecta de Cristo, es imposible que sea quitada de nosotros. Y Dios no es injusto para olvidar eso. Él ve claramente el fruto de su justicia en nosotros. Pablo dijo a los creyentes tesalonicenses que sabía que Dios los había escogido para él, para salvación, ¿y cómo Pablo podía decir eso? Por la obra de su fe, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estos creyentes tenían el fruto de las buenas obras que acompañaba su declaración de fe y por ello podían descansar en el Señor. Hermanos, es muy probable, o casi con toda seguridad más bien, que muchas veces la razón de por qué la duda y el temor es porque quizás no estamos dando el fruto que debiéramos dar. Y por eso entra la incertidumbre y la duda y el temor. Ahora, ¿ven que esa palabra de que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra era importante? Trae consuelo para los creyentes que en verdad lo son. Ahora veamos la prueba de los creyentes, versículo 10b. Vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Las obras de un cristiano no son lo que salvan. Yo creo que eso lo tenemos claro. Ni lo que lo mantiene en salvo, como veíamos en la escuela dominical. No es la obediencia a la ley la que nos va a mantener salvos o nos va a santificar, tampoco. Como nos dice Santiago, pero sí son una evidencia de la salvación. Oigan esto, no nos salvan ni nos mantienen salvos, pero son la evidencia o el fruto de haber sido salvos. Como dice Santiago, capítulo 2, que la fe sin obras está muerta. En otras palabras, no está viva, no es real, no es genuina. Así es claro como puede sonar. Si no está el fruto, si no puedes ver el fruto, el resultado, eso es una alerta muy grande, porque lo más seguro es que no seas un creyente verdadero, no hayas nacido de nuevo. Y en lugar, escuchen esto, si este saco le está quedando a usted, en lugar de usted procurar los frutos a toda costa para ver si así se gana el favor de Dios o obtiene la salvación, en lugar de eso lo que debe es correr a Jesucristo. Correr a Jesucristo. Porque, acuérdense, las obras son ¿qué? El fruto, el resultado, no la raíz. Todo viene de la fe. Nuestra fe se demuestra por las obras.
obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, como dice Efesios 2:10. Esas obras, nuestro texto las resume en dos. Y bueno, no solo nuestro texto, el Señor Jesús también lo dijo, ¿no? El amor a Dios y el servicio a los santos. O sea, si tenemos que resumir el fruto de un verdadero creyente, podemos resumirlo en esas dos categorías, que al final de cuentas es una sola evidencia, porque no podemos separarle el uno del otro, ¿sí? El amor a Dios y servicio a los santos. Rápidamente hablemos del amor a Dios. El amor y el servicio para los hermanos es evidencia de salvación, como decíamos. Pero una evidencia aún más significativa es el amor mostrado hacia el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque a los hombres los podemos engañar, pero a Dios no. ¿Ven por qué esa prueba es mucho más penetrante? Dios sabe cuando nuestro servicio es verdaderamente para su gloria, dependiendo de si se hace por amor a su nombre, algo que los demás no pueden ver. El único que conoce y pesa nuestros corazones es el Señor. No importa cuán bueno parezcas, luzcas a los ojos de los demás. Aunque amar a los demás cristianos es muy importante, amar a Dios es aún mucho más importante. De hecho, sin amar más a Dios y amarlo primero, no podemos amar al prójimo como debiéramos. Solamente va a ser un acto de hipocresía. Un amor interesado. Que en pocas palabras, pues ya no es amor, ¿no? Cuando yo doy algo, sirvo en algo para luego obtener un beneficio, eso ya deja de ser amor, ¿cierto? Los cristianos judíos reconocidos aquí servían a los santos antes que todo por su amor al nombre de Dios. La razón principal por la cual podían amarse y servirse unos a otros también era porque amaban totalmente a Dios. Y mis hermanos, la clave para el servicio cristiano verdadero es un amor consumidor por el Señor. Todos los cristianos deberían ser atractivos y amables, pero no todos lo son. Y en esto no suele haber diferencias con los incrédulos. O sea, usted puede ver a muchos incrédulos que a los ojos del hombre parecen incluso lucir mejor que un creyente. ¿Sí o no? Pero eso no es lo que determina su situación delante de Dios. No es su amabilidad ni ser atractivo para los otros, no. Nuestra responsabilidad, nuestro llamado es amar y servir a otros cristianos y también a incrédulos, primero que todo por causa de Dios, no por ellos mismos. Eso es como cuando Pablo, por ejemplo, en Efesios dice, manda a las esposas sujetarse a los esposos, ¿como a quién? Como a Cristo. Los hijos obedecer a los padres, como al Señor. Los siervos obedecer a sus amos, ¿como a quién? Porque nuestra obediencia es principalmente ¿a quién? Al Señor. Así que te puedes portar muy bien delante de los hombres, pero si tu obediencia no es por causa de Cristo, eso es hipocresía. Porque nuestro amor y nuestra obediencia principalmente se rinden al Señor. En la introducción de su carta a los creyentes en Roma, Pablo les dice que está agradecido por su fidelidad y que anhela visitarlos. Esto está en el primer capítulo, versículos 8 y 10. Pero antes les dice que la fuerza impulsora detrás de su ministerio para ellos es el amor al nombre de Dios y que antes que todo él sirve a Dios. Versículos 5 y 9. El nombre de Dios representa todo lo que Él es. Escuchen esto.
Amar su nombre es tener un deseo apasionado por la gloria de todo lo que Dios es. Juan, hablando de algunos ministros itinerantes en su tercera epístola, dice, salieron por amor del nombre de Él. ¿Qué fue lo que los impulsó, los motivó a ir a predicar el evangelio a otros? El amor. No dice a los otros, aunque implícitamente eso está. Pero el amor ¿a qué? Al nombre de Él. Ministraban por su ferviente amor al Señor. Y esto, hermanos, también es algo que me llama sumamente la atención. Cuando Jesús volvió a comisionar a Pedro, ustedes lo saben, no le preguntó si amaba a los hombres para que entonces pudiera servirles, ¿sí o no? ¿Qué fue la pregunta? 3 veces le hizo la misma pregunta. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Por qué? Pues porque después de cada una de las respuestas afirmativas de Pedro, Jesús entonces le mandó que alimentara a sus ovejas. O sea, después de todo, lo que realmente importa es nuestro amor al Señor. Esa va a ser la mayor motivación para hacer nuestra obra en el Señor. Otra vez, no ser atractivos a los hombres. No parecernos bien delante de ellos, sino el amor al Señor. De hecho, yo no tengo problema con decir que ese es el principal requisito para que alguien sea un anciano, un pastor, el amor al Señor. Porque si tiene eso, lo demás se desprende, lo demás viene por defecto. Nuestro servicio a Jesucristo debe tener su base en un amor preponderante por Él. No podemos amar como corresponde a los hombres salvos o no salvos, amables o poco amables, mientras no amemos a Cristo apropiadamente. Los creyentes fieles, los destinatarios principales de la carta, amaban el nombre del Señor, lo cual era una demostración positiva de que su fe era real. Se ministraban unos a otros porque amaban a su Señor. La autenticidad y la eficiencia del ministerio que tenemos los unos a los otros como santos está directamente relacionada con el amor que tenemos por Cristo. Cuanto más amemos a Dios, más queremos hacer su voluntad. Nuestra preocupación no debería ser tratar de suscitar amor por las personas, sino amar a Dios cada vez más. Porque cuanto más amemos a Dios, más podremos servir a los demás. Los hipócritas tarde que temprano se cansan. Los creyentes que en verdad lo son no se cansan. Porque el amor, como dice Pablo en 1 Corintios 13, todo lo aguanta, todo lo soporta. Todo lo perdona también. Porque es benigno, dice. Y eso significa benigno, que es perdonador. Solo los creyentes, que en verdad lo son, los que aman a Dios, ellos tienen ese carácter. Y luego esto nos lleva a nuestro segundo punto aquí, que es el servicio a los santos, ¿no? Como decía, no estamos separándolo aquí, todo es parte de la misma prueba, ¿no? El amor a Dios y el servicio a los santos. Tener a Dios como nuestro enfoque y primer amor no solamente nos da el deseo y el poder de amar y servir a otros, no. Además, también nos sostiene nuestro amor y servicio, ¿sí? Solo el amor de Dios tiene ese poder de permanencia, lo acabo de decir. Los hebreos amorosos y fieles habían servido y estaban sirviéndoles aún. Y sin queja, porque esa es la otra, ¿no? Servimos, pero luego viene la murmuración. No. Su amor producía un ministerio para los santos que no se había interrumpido. Seguían amando y sirviendo.
siempre podían hablar de su comunión con el Señor y su servicio a los cristianos en tiempo presente. Ahora, aquí surge la pregunta, ¿y cómo debemos servir a los santos? Bien, antes que nada, servimos ministrando con nuestros dones espirituales. Eso está en Romanos 12, versículos 13 al 8, 1 Corintios 12, 9 al 11, 1 de Pedro 4, 10 al 11. No vamos a ir allá, obviamente, ustedes pueden revisar esos textos en casa. Pero nuestra primera línea de servicio es mediante nuestros dones espirituales, ¿sí? Pero no recibimos nuestros dones espirituales para usarlos por nuestra cuenta, mucho menos para provecho propio. Otra vez, porque entonces eso ya deja de ser amor, ¿no? Deben usarse para la gloria de Dios antes que nada, en su poder y por amor de su nombre. Sea cual sea nuestro don, aconsejar, mostrar misericordia, ayudar, enseñar, predicar, administrar, o el que sea, es para servir porque amamos a aquel que nos dio ese don. Esa es la respuesta apropiada de haber sido objetos de ese amor. Sin embargo, servirnos unos a otros es más que usar nuestros dones espirituales, ¿sí? Eso es una parte, pero no es todo. Simplemente es nuestra responsabilidad. Vamos a decirlo. Por ejemplo, el ministerio de todo creyente, escuchen esto, el ministerio de todo creyente, o el servicio de todo creyente, requiere oración por los demás creyentes. Un buen punto para preguntarnos si lo estamos haciendo, ¿no? Orando por los demás creyentes. Como dice Pablo en Efesios 6:18, debemos estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No dice en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando, noten ese término, velar en ello con toda perseverancia y súplica por mí y por mis necesidades. No dice eso. Dice por todos los santos. Esa es una marca distintiva de un verdadero creyente. Ora por todos los santos y es parte de su servicio. Y no es algo extraordinario, no estamos hablando de nada extraordinario, de un don en particular, no, eso es una responsabilidad simplemente básica. Nuestro ministerio mutuo también requiere reprender el pecado de un hermano en amor que busca restaurarlo, ¿no es cierto? Si alguno tuviera una falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo, eso es lo que se busca. ¿Con espíritu de qué? De juez. No, de mansedumbre. Y considerándote a ti mismo, ¿por qué? Porque tú también puedes ser tentado. Eso es básico, eso no es algo extraordinario. Parte de ese servicio requiere confesarse unos a otros, perdonar, como Dios nos perdonó en Cristo. Eso es básico. Llevar las cargas los unos de los otros, velar por el hermano más débil, dar para las necesidades de los santos. Eso es básico. Y muchas otras responsabilidades. Todas estas son parte de nuestro ministerio para con el prójimo y ninguna de ellas surge por generación espontánea. Todas surgen por el amor correcto a Jesucristo. Otra vez, porque eso no puede surgir de un corazón natural. Solamente puede surgir de un corazón que ha sido regenerado, que ha sido transformado por el Espíritu y que ha creído en Jesucristo. La vida cristiana se reduce a una cosa: la medida de nuestro amor por el Señor. ¿Cuánto nos preocupa su nombre? Y no se trata de decirlo sentimentalmente, ¿no? En un tono espiritual o repitiéndolo en vano en una conversación o oración. Cuán noble y exaltada es nuestra perspectiva de Dios y cuán intensos son nuestra preocupación y amor genuino por Él. Solamente
cuando lo amemos con todo nuestro corazón. Y claro, yo sé que todos aquí en un grado o en otro fracasamos ante el primer y gran mandamiento, que es amar al Señor con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas. Pero en la medida que amemos más al Señor en esa forma, entonces seremos capaces de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por supuesto, no podemos hacer esto perfectamente, pero sí sinceramente. Los santos ministrados, obviamente aquí, pues son los demás cristianos, ¿no? Todos los cristianos verdaderos son agios o santos. No sin mencionar, obviamente, que no solemos pensar o actuar como santos en el sentido más común. Pero el Escritor está hablando de nuestra identidad con Cristo. Somos santos en nuestro Señor, aun cuando somos infieles y actuamos de maneras no santas. Qué ironía, ¿no? Somos santos aun cuando no actuamos de maneras fieles o santas, porque ser santo no tiene nada que ver con el nivel de madurez o espiritual o rango. Se refiere a una persona que es salva o apartada por Dios para Él en su Hijo Jesucristo. Por eso Pablo podía decir sin ningún problema que los corintios, llenos de problemas, divisiones, inmoralidades, etcétera, etcétera, eran santos. Puesto que Dios nos ve como a su Hijo, todos somos santos delante de Él. La prueba de que los hebreos a los cuales se dirigen estos versículos eran creyentes verdaderos era su ministerio amoroso, fiel y continuo hacia los otros creyentes santos. El amor más grande que nuestro amor puede dar a Dios es servirnos con amor y fidelidad los unos a los otros entre sus hijos. Si lo amamos, serviremos al prójimo. Decir que amamos a Dios sin aplicar ese amor por nuestros hermanos es mentira. Es mentira. No lo digo yo, lo dice el apóstol Juan. En su primera carta, capítulo 2, versículo 9, dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Está todavía en tinieblas. O sea, su vida es una vil mentira. ¿Lo es? Y unos capítulos más adelante, capítulo 4, verso 8, el que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios, por la sencilla razón de que Dios es amor. Amarnos unos a otros no es opcional o una añadidura, es el fundamento de la vida cristiana, como dijo el Señor en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y ciertamente, hermanos, si uno revisa historiadores, etcétera, de la época, de la patrística, eso podían decir los incrédulos. Miren, estos de verdad viven como aquel el cual están predicando. O sea, tenían ese patrón, ese estilo de vida. Y rápidamente, y con esto terminamos, una exhortación a imitar la fe de los creyentes, versículos 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros, por eso habla así el autor, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Aquí los está incluyendo a todos ya. Que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Por eso hablo así. Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El escritor se dirige otra vez a los religiosos incrédulos, inmiscuidos en la iglesia, a quienes han hecho una confesión de fe de alguna manera, pero están en peligro inminente de recaer en el judaísmo una vez más y perder para siempre la oportunidad de la salvación. Y la esperanza que ahora les extiende a ellos es hacerse imitadores de los creyentes verdaderos que se acaban de describir en los dos versículos anteriores.
haciéndose creyentes como ellos. Y noten, no se trata de imitar al creyente. Ningún creyente es digno de imitar. Yo quiero dejar esto claro aquí. No se trata de imitar la personalidad o la habilidad de X o Y creyente. Yo quisiera ser como fulanito, como sutano. No. Noten el énfasis en dónde está. Imitar, ¿qué cosa? La fe del creyente, que es diferente. Noten que el énfasis está en la fe. Porque al final de cuentas, esa fe no es nuestra, sino que es un regalo de Dios. Y la esperanza, como decía, que ahora extiende a estos religiosos judíos, es a hacerse imitadores de los creyentes verdaderos que se acaban de describir, haciéndose creyentes como ellos. En otras palabras, viniendo a Jesucristo. Es como si dijera, miren estos creyentes verdaderos, mi deseo más sincero es que cada uno de ustedes llegue a ser como ellos. Sería maravilloso si todos fueran así, si cada uno pudiera tener la misma seguridad total de la esperanza para el final. No queremos que deserten y pierdan al final toda esperanza. Porque no hay esperanza aparte de Jesucristo. No la hay. Y de hecho aquí la palabra solicitud es importante. Conlleva la idea de afán o prisa. Por tanto, el llamado es a que vayan a Él antes que sea demasiado tarde y pierdan esa oportunidad para ser salvos. Ya se dijo antes aquí. Antes que sea demasiado tarde y pierdan esa oportunidad. Entonces podrán llamar a esa esperanza segura y firme ancla del alma. La salvación, amigo religioso, es una experiencia que no debe posponerse. No debe postergarse. No sabemos si hay mañana. Quizás hay mañana, pero no sabemos si para usted la hay. No debe posponerse. Y no solo eso. El problema de la dureza del corazón puede llegar en el momento en que su alma definitivamente ya no desea absolutamente nada sobre la fe. Y entonces será demasiado tarde. Cuando ya ni siquiera quieras volver a entrar por este edificio, entonces será demasiado tarde. La idea de la prisa también está en el verso 12. La pereza de estos judíos incrédulos era un obstáculo para su salvación. La palabra perezosos es una tradición de la misma palabra traducida tardos en el 5:11. Así como eran perezosos para oír, lo eran para creer. No habían rechazado, escuchen, no habían rechazado consciente ni abiertamente el evangelio. Es probable que usted diga, mira, pastor, yo nunca he rechazado el evangelio. Sí, pero no aceptarlo es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Cualquiera que sea la razón, es lo mismo que rechazarlo. Hay un tiempo para ser cuidadoso y deliberar, pero no cuando se sabe que es correcto y que no se tiene la garantía de cuánto va a durar esa oportunidad. El tiempo de aceptar a Cristo nunca es después, es ahora. Como dice Pablo en 2 Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entre tanto, acuérdense lo que dice también Hebreos 3. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es altamente posible, escuchen, que muchas más personas que hayan oído el evangelio se pierdan porque pospusieron depositar su confianza en Jesús que por haberlo rechazado a propósito. Porque pensaron que era algo que se podía hacer después. Ahora es el tiempo de vivir la vida. Después habrá tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. El problema es que tú no tienes esa garantía. Tú no sabes cuál es tu tiempo. Antes de que sea eternamente tarde
quienes están a la vera de la salvación deberían imitar a los creyentes verdaderos. Por supuesto, imitarlos no es imitar su personalidad, habilidades, estilos de vida o hábitos individuales. Es imitar su fe, evidenciada por el amor y la obra al Señor. Es como si el autor dijera: sigan a los salvos quienes han padecido la misma persecución que ustedes, pero lo han soportado con paciencia porque su fe es real. Síganlos y obtengan todas las promesas que la salvación otorga. No esperes más. Hoy es día de salvación. Oremos. Padre, te damos gracias por este día, por esta palabra hermosa, clara, por esta invitación una vez más que se hace de venir a los pies del Señor, de no posponer esa decisión. Señor, te ruego, ten misericordia de todos aquí. Perdona, Señor, sí, porque muchas veces no hemos sido esos creyentes dignos de imitar, pero te damos gracias por la garantía de que no depende de nosotros, depende de lo que ya Cristo hizo por nosotros. Pero te rogamos que mientras estemos en esta vida, aumentes nuestra fe, aumentes nuestro amor por ti, para que también así podamos servir a los demás y que los demás puedan ver e imitar nuestra fe. Te lo suplicamos, oh Dios, por amor de tu nombre y para tu gloria. Amén.